Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche donde hemos decidido buscar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor por este privilegio, por darnos la oportunidad de poder estar con vida. Y como dice su palabra, acerquémonos a Él mientras pueda ser hallado. Amén. Busquémosle mientras pueda ser hallado. Quiero darle la bienvenida a todos los que sintonizan, a todos los que se están congregando en esta hora, y les quiero bendecir. Espero esta oportunidad del Señor les hable y les confirme muchas cosas en su vida. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta bendita noche. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio, por la bendición y por la oportunidad que nos das de podernos congregar, Señor amado, en esta plataforma. Padre, bendice a todos los hermanos que se están conectando y a los que están por conectarse, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tu fresca palabra venga sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, que venga a edificar, que venga a limpiar, que venga a hablar al corazón, Señor, para que tu pueblo vuelva, para que tu pueblo, Señor amado, te escuche, para que tu pueblo anhele buscarte. Te pido, Señor amado, que en esta oportunidad todo aquello contrario sea quitado, Señor, y que tu palabra fluya con unción, fluya con tu presencia y con tu gloria, que llegue a cada hogar, que llegue a cada casa y que pueda convertirse en un rema. Te lo pido en el nombre de Jesús. Anhelamos el rema de tu palabra. No queremos oír palabra de hombre, no queremos oír palabra terrenal, sino que queremos escuchar las palabras del cielo, las palabras del Espíritu. Padre, abre nuestros oídos para que nuestros oídos estén atentos a oír tu voz. Abre nuestros oídos para que nuestro oído sea despierto para oír el rema de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Quisiera en esta oportunidad recoger algunas espigas que estuvimos hablando el día martes, que creo yo que son bastante importantes. Hablar este tema que medio lo tocamos un poco el día sábado, recoger algunas espigas, y creo yo que es bastante importante acercarle el zoom a este mensaje. Amén. Para eso, hermanos, antes de entrar, quisiera decirles que hay que empezarnos a preparar para poder venir a la congregación. Hay que empezarnos a preparar para venir a la iglesia. Tenemos que preparar nuestros sentidos, nuestra mente, y por sobre todo preparar nuestro propósito del por qué nos vamos a congregar. Porque mucha gente se congrega, pero no sabe por qué se tiene que congregar. La Biblia dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Es decir, que mucha gente tiene por costumbre no congregarse, por eso no se conectan. Pero usted que me está viendo tiene la buena costumbre de congregarse. Entonces, si nos congregamos, tiene que haber un propósito, tiene que haber un por qué congregarnos. ¿Por qué la Biblia enseña del congregarnos? ¿Por qué Jesús enseñó acerca de que hubiera una iglesia? ¿Por qué un cristiano no puede estar a sus propias expensas? Todo eso usted lo tiene que ir poniendo en su mente como ideas y como principios en su vida de cristiano, para poder desarrollar una buena comunión con el Señor. Entonces, ya que estamos a punto de congregarnos presencialmente, es importante que sepamos el propósito y el por qué debemos de congregarnos. Muchos se congregan porque, déjeme, hermano, perdón, con todo respeto, no quiero hablar mal de nadie, pero muchos se congregan por apaciguar su conciencia. Muchos se congregan porque llevan una vida, hermano, tan desordenada que al ir a la iglesia se siente como que se quitaron un peso encima, pero al salir vuelven a tomar ese peso encima. Entonces hay una equivocación al congregarse en esa persona. Otros se congregan para recibir favores de parte de Dios.
Mucha gente dice, yo voy a la iglesia porque si no voy, Dios me va a dejar de bendecir. Ya tengo bien el negocio, estoy próspero, tengo buenas entradas financieras. Y si dejo de ir a la iglesia, la gente sabe que por ir a la iglesia Dios lo bendice. Y ciertamente sí es así. Dios te va a bendecir porque dice la Biblia que Él es remunerador de los que le buscan. Definitivamente Dios te va a bendecir. Dice que el que crea que Dios existe, el que tenga fe y le busque y sabe que Él es real, dice que lo va a encontrar, pero dice que Dios es remunerador de los que le buscan. Ciertamente Dios te va a bendecir porque lo buscas. Dios te va a bendecir porque te conectas. Dios te va a bendecir porque quieres escuchar su palabra. Dios te va a prosperar, te va a hacer un hombre y una mujer exitoso, sin lugar a duda. Van a venir pruebas, pero Dios te va a sostener porque tú le buscas. Sin lugar a duda, eso así va a ser. Pero mucha gente erróneamente busca al Señor o se congrega, porque si no lo hace va a perder la bendición. Y entonces la gente, para no perder esa bendición, se congrega. Entonces, y otra gente, hermano, perdóneme, estamos pasando, espero no estar pasando lista, pero sí estamos pasando un escáner del por qué nos congregamos. Mucha gente se congrega porque en el peor de los casos, si no tiene problemas con el esposo o la esposa, o con los papás, o otros se congregan, como decían, no sé si la semana pasada decía, porque hay una chava que le gusta, por eso se congrega. Entonces hay que explicar en la Biblia, según en la Biblia, qué habla la Escritura, qué propósitos habla la Escritura de que tenemos que buscar a Dios y de que tenemos que congregarnos. ¿Qué la Biblia dice? La Biblia que nos enseña por qué nos debemos de congregar. Entonces, meditando en todo eso, quiero trasladarles un pasaje muy precioso y espero sea un deseo y un anhelo de nosotros también. Acompáñeme al libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 3. Dice la Escritura: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo no sé cuántos reciben esta palabra. Puede hacer que se levante guerra, puede hacer que se levante un ejército contra nosotros, pero nuestro corazón no tendrá temor. Puede hacer que se levante otra pandemia, puede hacer que se levante X o Y situación en el mundo, pero nuestro corazón no debe de tener temor. Aunque se levante un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero mire con qué lo asocia, esa confianza que tenía el salmista en el Señor. Mire con qué lo asocia. Versículo 4: una cosa he demandado a Jehová, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ok, amarrando lo que yo le decía al principio, hay mucha gente que no sabe el por qué se tiene que congregar o el por qué se congrega. Y hay propósitos erróneos de por qué mucha gente se congrega. Pero lo que vemos aquí es que el salmista tenía bien claro el propósito de por qué iba a ir a la casa del Señor. Primero dice: una cosa he demandado a Jehová, una cosa le he pedido al Señor, una cosa le he suplicado al Señor. Pero no se queda con la petición, sino que dice: ok, se lo pedí al Señor, pero de ahí de que se lo pedí, yo sé que Él me lo va a conceder, por lo tanto lo voy a buscar. Entonces aquí vemos que hay una petición con búsqueda. Hay mucha gente que pide, pero no busca. Dice la Biblia: pedid y se os dará, llamad y hallaréis, buscad y hallaréis. Entonces vemos que tenemos que tener una petición con búsqueda. ¿Será que nuestra petición en todo este tiempo? Yo sé que algunos sí. Yo considero que la mayoría de los hermanos que se congregaba
antes de esta pandemia, una de las peticiones que hubieron en sus oraciones es: Señor, vuelve a abrir la iglesia. Señor, queremos volver a estar reunidos en tu nombre. Señor, queremos volver a adorarte todos juntos como hermanos. No como dice aquel coro, ¿verdad? Miembro de una iglesia, ¿verdad? Sino que, bueno, ahí me la agarraron ahí. Pero mucha gente en sus oraciones estuvieron pidiéndole al Señor: Padre, queremos congregarnos, queremos ir a tu templo, queremos ir a tu iglesia. Y bendito sea Dios por ese anhelo que hubo en tu corazón. Pero ahora que ya está ese anhelo, ya está esa petición, ahora nos toca buscarlo. Entonces ayúdame a predicar y dile al hermano que está a la par tuya: cuando tú le pidas al Señor, empieza a buscar lo que le pediste, porque ciertamente Él te lo va a conceder. Esa era la fe, esa era la confianza que el salmista tenía. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré. ¿Por qué la va a buscar si no se la ha dado? Porque él tenía la fe que Dios ya se la había concedido. Ok, sigue diciendo: ¿cuál es la petición? Que yo esté en la casa de Jehová. Yo no sé cuántos anhelan estar en la casa del Señor. Ciertamente, hermanos, nuestras casas se volvieron un lugar donde buscamos al Señor, y bendito sea Dios por eso. Pero hay un lugar, hay un edificio donde se estipula, donde se consagra para buscar e invocar única y exclusivamente el nombre del Señor. Aquí donde yo estoy parado es un lugar donde se consagra al Señor. Aquí este lugar solo se ha utilizado para alabar y predicar su palabra y su nombre. Este lugar no se ha utilizado para nada más. Entonces, por lo tanto, hay una ley geográfica de la unción. Y esa ley geográfica de la unción es una ley jurídica que hace que este lugar físicamente, hermano, sea un lugar donde la presencia de Dios se mueva con atmósferas espirituales, diferente a otro lugar. Entonces, eso era lo que sabía el salmista. Esa mentalidad la tenía el salmista bien clara. Y entonces, volvámoslo a poner, dice: esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Pero para qué? El propósito: para contemplar la hermosura del Señor. ¿Será que venimos a la iglesia o nos conectamos con el fin de que veamos la gloria de Dios? Con que veamos su hermosura, con que veamos su presencia y contemplarle a Él, cuán bello, cuán hermoso, cuán precioso es Él. ¿Cuál es el propósito por el cual nos reunimos? Tendría que ser contemplar la gloria de Dios, contemplar su hermosura, contemplar, disfrutar, deleitarnos en su presencia. Ese es el motivo principal por el cual nos tenemos que congregar. Pero mire el segundo es: y para inquirir en su templo. O sea, la gente que llega a la iglesia por otras razones está obviando la razón o el propósito importante que la Biblia nos enseña, y es inquirir en el templo. Ahora, cuando hablamos acerca de esta palabra inquirir, es esta palabra inquirir en un diccionario secular se define: inquirir significa tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Entonces, cuando el salmista dice: y para inquirir en su templo, está diciendo para ir a buscar el conocimiento a través de preguntas, a través de consultas. ¿Será que a la iglesia venimos a consultar al Señor? ¿Será que a la iglesia venimos a preguntarle a Él? Hay mucha gente, y me puedo incluir yo, hay mucha gente que en algunas áreas de nuestra vida no tenemos rumbo, no tenemos un destino, no tenemos claro. Y hoy Dios quiere hablarnos y decirnos una estrategia en nuestra vida de consultarle a Él. Y un lugar para consultar a Jehová es la iglesia. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿cómo es su oración?
Le voy a decir de una vez el título del tema. Le quiero hablar de consultar a Jehová. Consultad a Jehová, así se llama el tema que quiero hablar con ustedes. Consultad a Jehová. Pero ahora la pregunta del millón es: ¿cómo es nuestra oración? ¿Será que nuestra oración solamente son peticiones? ¿Solamente es Señor dame, Señor dame, Señor dame? ¿O será que nuestra oración es demandas? ¿O será que nuestra oración son reclamos? Yo no sé cuántos han hecho oraciones tipo reclamo. Espero que nadie haya levantado la mano, pero en alguna ocasión, hermano, sinceramente, sí hemos reclamado al Señor. Y le hemos dicho: ¿por qué, Señor? ¿Por qué si aquel que hace lo mismo o peor que yo está mejor que yo? Yo no sé si alguien, tal vez los que están aquí no quieren decirlo porque está la pastora y puede hacer que lo regañe, pero hermano, ¿será que alguna vez le hemos reclamado al Señor? Y entonces nuestra oración, no estoy diciendo que sea malo, porque es mejor ser sincero con Dios. Dice la Biblia que Él ama la verdad en lo íntimo. Qué hipócrita sería llegar a la presencia de Dios diciéndole una cosa que no sentimos adentro. Y realmente lo que sentimos es un resentimiento de las cosas que nos han pasado. Y no sería correcto orarle al Señor, exponerle ese resentimiento. Bueno, pero volvamos en sí. Si nuestra oración es mucha petición o mucha reclamo, o solo a veces hay mucha gente religiosa. Óigame con oídos circuncidados. Hay mucha gente religiosa que dice: yo no le pido al Señor, yo no le pido nada al Señor. Mis oraciones son solo de acción de gracias. ¿Será que está bien? Dice la Biblia: pidan todo lo que quieran al Padre en mi nombre y se os será dado. Hay mucha gente que no le pide al Señor, y si no le pide al Señor, ¿a quién le pedirá? Entonces la oración debe tener un equilibrio. ¿Cómo voy a dar gracias si no he pedido algo antes? Ok, pero ahora la pregunta es: ¿será que muy pocas veces nuestras oraciones han sido preguntas? ¿No será que en nuestras oraciones debemos de incluir preguntas a Dios? Eso es lo que dice acá. Para inquirir en su templo. Inquirir es llegar al conocimiento de algo a través de preguntas. ¿Será que no tenemos que preguntarle a Dios muchas cosas de nuestra vida para llegar a una conclusión del por qué estamos como estamos? Entonces yo le titulé a este tema Consultad a Jehová, porque creo yo que es algo importante, es un principio que tenemos que tener en nosotros. Ahora acompáñeme a Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 17 dice: Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición. Pero resulta ser que esta palabra que aparece aquí, esta palabra petición que aparece acá, esta palabra en el original es consulta o es inquirir. Entonces lo podríamos traducir de esa manera: Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te conteste la consulta que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y nunca más estuvo triste, solo con el simple hecho de irle a consultar al Señor. ¿Y a dónde fue esta mujer? Esa mujer fue al templo. Esta mujer hizo lo que yo le dije hace un ratito, se desahogó, pero a su vez consultó a Jehová acerca de tener ella un hijo.
Y entonces el varón de Dios, el sacerdote, aunque andaba mal en el discernimiento, ya cuando logró entender lo que estaba pasando, le dijo: que el Señor te conceda, que el Señor te dé la respuesta a la consulta. Yo te vengo a decir de parte de Dios que viene un tiempo donde Dios va a dar sus respuestas. Viene un tiempo, hermano, tal vez estamos viviendo el tiempo como en los días de Samuel, que la lámpara del Señor estaba a punto de apagarse, que había escasez de visión, que había escasez de palabra. Pero cuando llegó Samuel marcó un tiempo de abundancia de palabra y volvió a encenderse la lámpara de Israel. El hombre de Dios era Samuel, pero Samuel nació de una consulta a Jehová. Yo te vengo a decir de parte de Dios, hermano amado, que vas a recibir respuestas. Usted puede ver aquí la palabra petición que aparece aquí, es la palabra Shaal, que significa inquirir. Entonces, ¿a qué se va al templo? A inquirir, a preguntarle al Señor para llegar al conocimiento de algo. Pedir, consultar, pedir permiso, preguntar, prestar, querer, saludar o con paz. Esa es la palabra que aparece aquí. Entonces yo te vengo a decir de parte de Dios que Dios te va a conceder la respuesta de las consultas que le has hecho. Hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes, hay muchas cuestiones en tu vida que no se han resuelto, pero Dios te va a dar la respuesta cuando tú le consultes. Yo al final, en el nombre del Señor, vamos a hacer un tiempo de consulta a Jehová. Vamos a consultarle al Señor. Ahora acompáñeme. Esto está tremendo. Jueces capítulo 1 versículo 1. Ya va a ver para dónde lo llevo, porque esto lo hablamos el sábado. Judá y Simeón capturaron a Adonibesec. Aconteció que después de la muerte de Josué, después de que Josué murió, había mucha tierra más por conquistar. Dios levantó a Josué para conquistar, pero él no terminó la tarea. Había mucha más tierra por conquistar. Y entonces muere Josué, y la tribu de Judá y la tribu de Simeón. Esto es bien tremendo. ¿Sabe por qué? Porque aquí está hablando de alabanza y está hablando de oír la palabra. Judá significa alabanza, Simeón significa oír inteligentemente. Entonces, Judá y Simeón, cuando tú alabas y cuando tú escuchas la palabra, miren lo que pasa. Judá y Simeón capturaron a Adonibesec. Aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Ok. Quiero que enfoquemos esto bien acá. Entonces, consultaron al Señor. Ok. Dios mío, ya hice algo aquí. Ok. ¿Ya salió? Ok. Entonces, consultaron a Jehová. Y la respuesta fue Judá. Entonces, ¿qué podríamos entender aquí? ¿Cómo se consulta al Señor? Al Señor lo consultamos con alabanza. Entonces, una persona no puede llegar de primas a primeras ante el trono del Señor a inquirir, a preguntar, a consultar, sino de primero Judá va. Y Judá significa alabanza, adoración, acción de gracias. Significa extender la mano. Entonces, ¿cómo consultamos al Señor? Con alabanza y adoración de primero. Entonces tenemos que alabar su nombre. Por eso la oración del Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es como una expresión de alabanza hacia Él, una expresión de adoración. Entonces nuestras consultas, nuestras oraciones deben ir acompañadas con una actitud de rendición, de alabanza y adoración al Señor. Ok. Entonces,
Judá subirá. Yo te vengo a decir de parte de Dios que para ir a las batallas, para ir a la conquista, tenemos que consultar al Señor antes. Ok, acompáñame a ver otro versículo. Ya voy a entrar en el desarrollo del mensaje y estoy consciente del tiempo que llevo, así que no tenga pena. Segunda de Crónicas 34:26 dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová. O sea, el rey de Judá, tal vez me consiguen el nombre de este rey, se me fue. Este rey de Judá, tengo algo en mente pero no quiero equivocarme. Este rey de Judá fue a consultar al Señor. El pueblo estaba alejado de Dios. Incluso este mismo rey se alejó de Dios, pero de un momento a otro reaccionó y fue y mandó a consultar a Jehová. Y dice aquí: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Mire qué tremendo, hermano. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste. No sé si es Manasés o Josías. Ok. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo te he oído, dice Jehová. Entonces aquí vemos a este rey consultando al Señor. El Señor le dice: oíste mis palabras de este libro. Entonces, ¿dónde se consulta a Jehová? A través de las escrituras, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la enseñanza. Podemos inquirir, consultar al Señor. Y entonces Jehová le dice: yo te he escuchado tu consulta, yo te he escuchado tu pregunta, yo te doy una respuesta. Y tal vez para muchos la respuesta que Dios le dio no fue tan buena, porque le dijo: ciertamente te vas a ir, te voy a recoger con tus padres, te vas a morir, pero te vas a morir para no ver la desgracia que yo voy a hacer, porque ciertamente había juicio ya decretado de parte de Dios, y Dios no lo iba a hacer para atrás, Dios no iba a retener el juicio. Pero Dios, como vio la actitud de este hombre, vio que consultó, se humilló, lloró en su presencia. A veces, hermano, hay gente que le consulta al Señor masticando chicle, arrogantemente. ¿No será que debemos de humillarnos, debemos de llorar, de rasgar nuestro corazón delante del Señor, y Dios nos va a responder? Ok, ahora vea esta otra historia y entro al mensaje. Entro al mensaje de qué pasa cuando consultamos. Mire, Segunda de Reyes 1:2. Aquí está todo lo contrario a la historia que le leí anteriormente. Mire lo que pasó aquí. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: mire qué tremendo, qué sinvergüenza este hombre. Id y consultad a Baal-zebub, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías. Esto me interesó porque a Elías muchas profecías se las enviaban a través del ángel, según lo que vemos acá. Usted puede leer todo el capítulo 1 de este Segunda de Reyes y es muy interesante. Entonces dice: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron? Si no le preguntamos a Dios, entonces ¿a quién le estamos preguntando? Si no es a Dios a quien le consultamos, entonces ¿a quién le consultamos? Quiero entrar a esto, hermano, que es bastante delicado tocarlo, pero sí pasa.
Hay mucha gente que en lugar de consultarle a Jehová, consulta a la adivinación, consulta al brujo, al hechicero, consulta cristianos, estoy hablando, cristiano, consulta las cartas del tarot, consulta el horóscopo, consulta, no sé, y ¿por qué vas a ir consultarle a Baal Zeúl? ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso Dios no es un Dios vivo? ¿Acaso el Dios a quien creemos, hermano, no necesita prenderle una candela para que nos responda? Dios va a responder conforme a tu fe. Dios no necesita una candela, Dios no necesita algo que llame la atención. Dios lo único que necesita es la fe de que le consulta. Entonces hay muchos cristianos que le andan consultando. Apliquémoslo a otra manera, porque me fui a un extremo, pero sí pasa en gente de la iglesia, sí pasa eso. Pero apliquémoslo de otra manera. Hay gente que le consulta a sus amigos del mundo. Hay gente que le consulta a X o Y familiar antes que a Dios. Y Dios le dice: ¿no hay Dios en Israel para que le consultes de primero? Entonces Elías le dijo: díganle al rey que ciertamente se va a morir, por cuanto consultó a Baal Zebub. Y vemos que Baal Zebub tiene un contexto en el Nuevo Testamento, donde los fariseos le dijeron a Jesús que Jesús por Baal Zebub echaba fuera a los demonios. Y entonces Jesús les dijo: cuidadito, porque están adjudicándole un poder que no le corresponde a Baal Zebub. Yo utilizo el dedo de Dios para echar fuera a los demonios, que es el Espíritu Santo. Entonces, es decir, que Baal Zebub se encara contra la fuerza del Espíritu. Hay mucha gente que prefiere consultarle a Baal Zebub que consultarle al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, hermano, es a quien le debemos de consultar. Ahora, vemos acá que Dios le dijo que se iba a morir, pero bien, este capítulo es bien tremendo. ¿Sabe por qué? Porque resulta ser que el rey se enojó cuando Elías dijo esto, y prácticamente el rey dijo: que me lo venga a decir él. Si quiere decirme, que me lo venga a decir, que me lo venga a hablar en la cara a él. Y entonces envió una comisión de 50 hombres. Y cuando se encontraron con Elías, dice que Elías les dijo: si yo soy siervo de Jehová, que haga descender fuego del cielo. Y los consumió a los 50. De ahí volvieron a enviar otros 50 y volvió a consumir a los 50. De ahí volvió a enviar otros 50 hombres y Elías se fue. Y entonces le dijo: ciertamente vas a morir porque no consultaste a Jehová. Una persona que no consulta a Jehová antes de hacer algo puede caminar un camino de muerte. Puede caminar un camino de muerte. Mire qué delicado es no consultar al Señor. Ahora, acompáñeme a ver esto. Maneras de consultar a Jehová. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, habían varias maneras de consultar al Señor. Yo encontré 5. Número 1, el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim. Apliquemos lo que significa ahora. El Urim y el Tumim eran 2 piedras que tenía el sacerdote detrás del pectoral. Algunos estudiosos dicen que el Urim y el Tumim era como un semáforo. Mire qué tremendo. Era como un semáforo que los sacerdotes le consultaban al Señor en el Urim y el Tumim. Y dice que prendían luces. Así dicen algunos estudiosos. Dice que prendían luces. Verde si era positivo, por decir así, o rojo si era negativo, la respuesta. Pero Dios hablaba por Urim y Tumim. Dice también, hay un pasaje, tal vez me lo buscan, donde dice que Saúl,
consultó por Urín y Tumín, consultó por efod, consultó por profeta y Dios no le habló. Y terminó consultándole a una adivino, a una medium. Entonces, el Urín y el Tumín tiene una representación bien tremenda en la escritura para aplicarlo a nosotros. ¿Cómo debemos de consultar? Hay que consultarlo por Urín y Tumín. El Urín y el Tumín representa los dos olivos. Podría representar a Jesús y al Espíritu Santo. Pero también representa, hermano, el sacerdocio. Entonces vemos, yo no sé si ya lo tienen ahí, donde dice, tal vez me lo pueden agrandar y marcar donde está eso escrito, porque sí me interesa leérselo a los hermanos. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió por sueño. O sea, Dios puede responder por sueño. Hermano, si tú le consultas a Jehová, Jehová te puede hablar a través de sueños, te puede dar la respuesta a través de sueños. Sigue diciendo, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profetas. Y entonces resultó consultándole a una medium, a un brujo, a un hechicero. Entonces vemos acá que el Urín y el Tumín representa el sacerdocio. Usted y yo somos sacerdotes. No sé si me pueden buscar ese pasaje, creo que es Apocalipsis capítulo 1, donde dice que nosotros somos real sacerdocio. Entonces usted y yo somos sacerdotes. Entonces, si la Biblia dice que consultemos a Jehová, tenemos que consultarlo a través del sacerdocio. Es decir, usted y yo somos sacerdotes, tenemos un sacerdocio que desarrollar. Cuando usted levanta sus manos, usted como es sacerdote, algo en el mundo espiritual pasa. Cuando usted ora, algo en el mundo espiritual pasa. Cuando usted, hermano, canta al Señor, algo en el mundo espiritual pasa. Cuando usted ayuna, porque como usted tiene que ejercitar un sacerdocio, algo en el mundo espiritual sucede, pasa, porque tenemos Urín y Tumín, que es nuestro sacerdocio. Entonces ahí lo puede ver usted. Ok, ahora bien, número 2. ¿Cómo se consulta a Jehová? Por efod. Eso lo vamos a ver en los pasajes bíblicos más adelante, donde David dijo, tráiganme el efod, y le consultó al Señor. Eso lo vimos el día sábado también. Entonces se consulta por efod. ¿Y qué es el efod? El efod es la vestidura sacerdotal, es la cobertura sacerdotal. Ok, apliquémoslo. Usted y yo tenemos un sacerdocio, amén. Ok, pero si tienes un sacerdocio, tienes que tener una cobertura sacerdotal. ¿Quién es la cobertura sacerdotal? El ministro. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a consultar a Jehová? Con nuestro pastor, con nuestra autoridad inmediata, con el ministro que nos cubre. A través de él Dios nos va a dar muchas respuestas en nuestra vida. Hay muchas veces que tenemos que preguntar, tenemos que ir ante el pastor y preguntarle. Eso es como consultar en efod. Tenemos que pedirle, contarle la situación, y Dios va a dar una respuesta canalizada a través del ministro. Ahorita puede el Señor estar dando respuestas también, porque no necesariamente tú me tienes que llamar, o tú tienes que llamar a la pastora, o tú tienes que agendar. Déjeme decirle algo, aprovechando, si nosotros le diéramos importancia a los mensajes y a las prédicas, no tendríamos mucha necesidad de estar hablándole al pastor. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente Dios habla en este momento. Dios responde muchas interrogantes, pero a veces lo que necesitamos, tenemos tan poca fe que necesitamos que nos digan personalmente lo que ya nos dijeron a través del púlpito. Ok, número 3. Se consulta por profeta. Me recuerdo cuando Saúl perdió las asnas de su padre. Se le perdieron las asnas de Cis, y le dijeron, ve a consultarle a Jehová a través del hombre de Dios, a través del vidente, porque así le llamaban a los profetas en ese tiempo, a través del vidente Samuel.
Entonces iban a Samuel y le consultaban a Jehová, y Jehová les daba una respuesta a través del vidente, a través del profeta. Entonces, ¿cómo se consulta a Jehová? A través de lo profético. Por eso es tan importante, hermanos, que haya una atmósfera profética en las iglesias, para que cuando la gente entre, hermano amado, reciba respuestas de Dios a su vida. Ahorita que ya vamos a empezar, hermano, van a haber varios servicios. No se va a acumular toda la gente, pero espero yo que por lo menos uno que tenga don de profecía se levante en todos los servicios, y que haya fluir profético, que hayan respuestas de parte de Dios. Dios te puede usar a ti en lo profético. Entonces, a través de lo profético, Dios puede dar respuestas. Número 4, a través de la oración. Con una oración podemos consultar a Jehová y Dios puede otorgarnos respuestas. Y número 5, la palabra. Es lo que vimos anteriormente. Consultaste a Jehová y oíste mis palabras escritas. ¿Quieres respuesta de Dios? Muchas veces Dios te la va a dar a través de sueños, a través de profeta, a través de Urim y Tumín, a través de Ofod, a través de la palabra de la escritura, de la prédica. Ok, ahora bien, aquí es donde me quería centrar, porque sentí de Dios que esto medio lo tocamos el día sábado, y sentí que aquí había algo que Dios quería hablarnos. David consultó a Jehová 5 veces. Usted puede ver aquí en la escritura, 1 Samuel 25:2, 1 Samuel 37, 2 Samuel 2:1, 2 Samuel 5:19 y 2 Samuel 5:23. Aquí vemos que David consultó a Jehová 5 veces. Esa era la estrategia que tenía David para ganar las batallas, consultar a Jehová. Ahora, acompáñenme a ver, no sé ni cuánto tiempo llevo, Dios mío, 15 minutos me quedan. Ok, 1 Samuel 23:2. Mire qué es lo que pasa cuando se consulta a Jehová. Yo no sé cuántos han aprendido algo nuevo hoy, pero es tiempo de hacer oraciones con preguntas. Preguntarle a Dios la opinión de Él. ¿Qué piensa al respecto de la decisión que tú piensas tomar? Muchos de nosotros hemos tomado decisiones sin consultar a Jehová. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones consultándole a Jehová, pero no esperando la respuesta también. Resulta ser que Saúl, por eso mismo fue destituido del reino, porque no esperó al sacerdote. Él se puso a hacer el sacrificio, tomó una decisión que no le correspondía tomar, y entonces llegó ya cuando había hecho sacrificio Saúl sin esperar al que le correspondía hacer el sacrificio. Dios le dijo: ciertamente te has rebelado contra mí y hoy te he rasgado, porque le rasgó el manto a Samuel. Le rasgó el manto, así como tú rasgaste este manto, así el Señor ha rasgado el reino de ti, le dijo el profeta a Saúl. Entonces hay muchos que le preguntamos al Señor, pero tenemos que esperar respuestas antes de tomar decisiones. Pídele una respuesta, pregúntale la opinión al Señor. Imagínese usted, yo le pregunto a los padres de familia, ¿cómo se sentirán si llegan sus hijos a preguntarles algo, a consultarles, a pedirles la opinión de algo? Que venga un hijo y: ¿qué opinas que yo haga esto? ¿Qué hace usted de padre? Le da el apoyo, lo apoya, lo ayuda, lo respalda. ¿Por qué? Porque lo puso a usted, lo llamó a usted, le preguntó, lo tomó en cuenta. Hay muchas cosas que hemos hecho en nuestra vida sin tomar en cuenta al Señor. Por eso nos ha ido como nos ha ido. Pero el Señor nos da una estrategia, nos dice: pregúntame. Hay un pasaje en la Biblia que dice: preguntad sobre estos caminos. ¿Y cuál es el? Bueno, tal vez me lo buscan, creo que está en el libro de Jeremías. Pero consultémosle a Jehová, preguntémosle a Él: ¿qué opinas, Señor amado, de que haga esto? ¿Qué opinas? Y si tú sientes que para eso tienes que pedirle
al Señor, consultarle al Señor por efod y llamar a la pastora y decirle: pastora, ¿qué opina? ¿Qué piensa el Señor de que yo haga esto? O si piensas que, bueno, no quiero molestar a la pastora, pero está la escritura. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué dice la escritura respecto a que yo haga tal cosa? ¿Qué dice la... Ay, no me quiero meter a clavos. Ya me iba a meter a clavos ahorita. Pero me voy a meter. ¿Qué opina la escritura que yo me case con un inconverso o con una inconversa? Consultamos a Jehová. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Hay cosas que están las respuestas claras en la Biblia. Póngamelo ahí. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice, en lo que me aparece a mí aquí, dice: preguntad, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y dijeron: no andaremos por él. Entonces preguntémosle al Señor. Ok, entonces continuemos, ya me salí acá. 1 Samuel 23:2. Entonces consultó David al Señor, mire lo que pasó, diciendo: ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor dijo a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Keila no era una jovencita, sino que era un lugar que así se llamaba. Pero los hombres de David le dijeron: he aquí estamos con temor aquí en Judá, cuánto más si vamos a Keila contra la fila de los filisteos. Y entonces David consultó al Señor otra vez, y el Señor le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Resulta ser, hermanos amados, que Keila significa encerrar. Entonces esto nos habla de vallado, se escribe con V, ¿verdad? Esto nos habla de vallados. Vallados. Entonces, ve a Keila, ve a los vallados. ¿Qué pasa cuando consultamos al Señor? Dios nos da vallados. Dios protege nuestros vallados. Dios protege nuestros cercos. Keila estaba siendo atacada por los filisteos, y David dijo: ¿qué hago, Señor? Keila está siendo atacada. Y entonces el Señor le dije: ve a tus vallados, ve a tus cercos. Y descendió y protegió a Keila. Entonces, cuando consultamos a Jehová, protegemos nuestros vallados. Yo le quiero decir algo de parte de Dios. Usted y yo tenemos vallados. Tenemos vallados en nuestra vida. Tenemos vallados, hermano, en nuestra familia. Tenemos vallados en nuestros bienes. La escritura dice, habla de que Dios circula, encierra, cerca a su pueblo. Le pone vallados. Y cuando alguien le consulta a Jehová, Dios le protege sus vallados. Mire lo que dice Job 1:10 respecto a los vallados. Dice: no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Habían 3 vallados en Job. Había un vallado que lo cubría a él, había un vallado que cubría a su familia, y había un vallado que cubría sus posesiones. ¿Qué pasa cuando le quitaron el vallado? Los hijos se murieron, perdió lo que tenía y se enfermó. Yo he pensado algo en esa pandemia, que muchos tenemos un vallado. Tenemos un vallado. No hay que abusar, pero tenemos un vallado. Un vallado es como un campo de fuerza que te rodea. Es como una burbuja, como que te encierran en algo intocable. Hay un vallado sobre tu vida, pero ese vallado se encuentra consultando a Jehová. Ahora que miremos la segunda vez que David consultó. 1 Samuel 37 dice:
Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. ¿Qué había pasado acá? Resulta ser que una banda de amalecitas llegó a la provincia donde estaba David a saquear todo, y se llevó a las dos esposas de David, se llevó a los hijos de David, se llevó a toda la gente que había ahí. Y entonces cuando se enteró el pueblo de lo que había pasado, querían matar a David porque estaban asombrados. Y entonces dice que David perdió fuerza. David perdió fuerza. Hermano, ¿por qué? ¿Dónde? Búsquenme donde dice que David perdió fuerza, donde dice que estaba como debilitado. Yo no sé si usted se recuerda cuando hablamos de Amalek, pero Amalek ataca a los débiles. ¿Qué hizo? ¿Qué sentía Moisés cuando estaba peleando contra Amalek, el pueblo? Debilidad en sus manos. ¿Qué sintió David cuando llegaron? Una debilidad. Entonces dice que atacó la familia de David. ¿No será que hay enemigos que están atacando a nuestra familia y la están haciendo vulnerable? Y hoy el Señor te da la respuesta de qué es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es consultar a Jehová. Y cuando consultes a Jehová, Dios te va a dar la fuerza para que vayas y pelees por tu familia, porque eso fue lo que hizo David. Dice el verso aquí: David consultó a Jehová para rescatar su familia. Sigue diciendo el versículo 11: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también pedazos de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego comió y volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en esos 3 días y en esas 3 noches. El egipcio que ayudó a David también tenía debilidad. Entonces el versículo 18 dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. No se enfoque de que David tenía 2 mujeres, sino que enfóquese de que David estaba recuperando su familia, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de las cosas que les habían tomado. Mire qué tremendo. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Entonces, cuando consultamos al Señor, recuperamos lo que perdimos. Lo perdido se recupera. David había perdido su familia. Consultó a Jehová por medio de efod, y Dios le dio restitución. Yo te vengo a decir, hermano, que Dios va a restituir lo que el enemigo te quiso robar o lo que te robó. Dios lo va a restituir. Dios es un Dios que restituye hasta lo imposible, porque la Biblia dice que Dios restituye el tiempo perdido. Voy rápido ya, solo le leo porque ya. Segunda de Samuel 2:1 dice: después de esto sucedió que David consultó al Señor, diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y el Señor le dijo: sube. Y David dijo: ¿a dónde subiré? Mire qué especial era David, hermano. Le decía: ok, ¿puedo subir? Sí, pero ¿a dónde quieres tú? Y entonces el Señor le dijo: a Hebrón. Ve a Hebrón. ¿Y qué iba a hacer en Hebrón? Resulta ser que lo iban a ungir rey de Judá. Entonces aquí a David lo ungieron rey de Judá. Ya había muerto Saúl. David va a Hebrón y lo ungen rey de Judá.
Entonces David consultó a Jehová y fue ungido rey. Es decir, que cuando consultamos al Señor, el Señor nos llena de unción, de una unción real sobre nuestra cabeza. David consultó y fue ungido. Y el ungido es intocable. Imagínense, Saúl era ungido, mal portado, y no le pasó nada, porque ya había descendido la unción sobre él. Entonces, donde hay unción, el enemigo respeta. Es un lugar marcado, está consagrado, está respetado. No puede meterse ahí el diablo, que Jehová lo reprenda. No puede meterse las tinieblas, porque hay unción ahí. ¿Y cómo encontramos la unción? A través de consultar a Jehová. Segunda de Samuel 5:19. David consultó, la cuarta. David consultó al Señor diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente te entregaré a los filisteos en tu mano. El versículo 17, el anterior a este, dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido, subieron a atacarlo. Entonces, David fue ungido cuando consultó al Señor, pero resulta ser que se levantó los filisteos contra David, porque se enteraron que ya era el rey. Y entonces David dijo: Señor, ¿voy a atacar a los filisteos? El Señor le dijo: sí, ve a hacerlo. Ve a atacar a los filisteos. Ve a atacar a los incircuncisos. Ve a atacar a los que no tienen pacto. Porque eso fue lo mismo que le dijo David a Goliat el filisteo. Filisteo incircunciso, sin pacto. Y entonces el filisteo le dice: ¿vienes a mí como que si fuera un perro con palos? Pues sí, te vengo a tratar como perro. Qué tremendo era David, hermano. Entonces Dios te va a entregar a tus enemigos en tu mano, porque tú le consultas al Señor. Dios le consultó a Jehová y Dios le dio la victoria sobre los filisteos. Sigamos, la última. Segunda de Samuel 5:23, la misma historia. Cuando David consultó al Señor, él dijo: espérate, no subas directamente. No subas directamente. Da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actúa rápidamente. Esto lo hablamos el sábado. Porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. ¿Qué pasa cuando consultamos al Señor? Vamos a ver al Señor peleando nuestras batallas. Vas a ver a Jehová peleando tus batallas, porque lo tomaste en cuenta, porque lo tomaste en primer lugar, porque le pediste su opinión. Entonces Dios no te va a exponer, Dios te va a dar la respuesta, Dios te va a dar la estrategia. Le dijo a David: espérate, no le subas directamente, dale un rodeo, sal por la balsamera. Cuando estén ahí, actúa rápidamente, porque me vas a ver en el campo de batalla a mí, peleando a tu lado las batallas. Qué secreto tan poderoso consultar a Jehová. Entonces podríamos decirlo, yo no puse un resumen aquí, pero podríamos decirlo que cuando consultamos a Jehová, número 1, tenemos vallados. Número 2, restitución, porque David recuperó lo perdido. Número 3, unción. Número 4, victoria. Y número 5, tenemos a Dios peleando nuestras batallas. Yo no sé cuántos quieren consultar a Jehová. Todo esto pasa, mire, cuando consultamos al Señor.
Yo no sé cuántos de ahora en adelante vamos a empezar a consultar al Señor, pero Dios quiere que aprendamos el propósito de ir a la casa. Con eso empezamos. Una cosa he pedido a Jehová y esa buscaré: que esté todos los días en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura y para consultarle, para inquirir. Ese es el propósito. Entonces, yo no sé qué situación de tu vida tengas tú que hayan interrogantes. No sé qué situaciones de tu vida tengas tú dudas, conflictos internos. Pero ahorita es el momento en que vamos a abrir un espacio donde tú le vas a consultar a Jehová y le vas a decir: Señor, te entrego esta área. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué piensas tú de esto? Te lo entrego en tus manos. Necesito respuesta. Necesito respuesta. Necesito que me hables. Ayúdame a estar alerta cuando me hables, porque a veces Dios responde pero no nos damos cuenta. Así que en el nombre de Jesús vamos a hacer un tiempo para consultar al Señor. Padre, abrimos un espacio bajo la unción sacerdotal. Yo abro un espacio para que tu pueblo empiece a consultarte. Empiezan a consultarle. Padre, escucha la consulta de tu pueblo. Escucha sus preguntas, sus inquietudes, lo que ellos tienen duda, lo que genera un conflicto en ellos, lo que genera incertidumbres. En el nombre de Jesús. Eso es, hermano. Consulta a Jehová. Aprovecha este tiempo. Yo no sé si usted cree, pero ahorita hay un tiempo, hay un kairos. Ahorita se abre un kairos donde consultas. Eso es, consúltale. Mientras los hermanos están consultando, cantemos al Señor. Exponle tu oración al Rey. Lo que das tú, una sola cosa he pedido al Señor, y es la buscaré. Dios va a resolver incertidumbres. Y en tu casa quiero Dios va a resolver dudas que habían en tu corazón. Todos los días de mi vida. Eso es. Y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti. Y cuando Dios te responda, te va a generar deleite, te va a generar satisfacción. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda. Cuando consultas al Señor, Él derrama su unción sobre ti. Adorarte. Oh.
Por cuanto le has consultado a Jehová, así como Elí le dijo a Ana, que se haga conforme lo que tú le has pedido, que se haga conforme lo que tú le has consultado, que se vuelva, hermano, un principio en nuestra vida, que Dios sea el primero. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, yo vengo orando por tu pueblo. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que esta palabra va a dar fruto. Y te pido que tus oídos estén prestos a sus oraciones. Te pido que su corazón esté sensible a tu respuesta. Te pido, Padre, que lo que ha quitado el sueño, que lo que ha quitado la paz, que lo que ha generado ansiedad, que lo que no ha generado respuestas, hoy en el nombre de Jesús tú puedas enviar tu respuesta a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendícelo, cúbrelo, sítialo. Dale la puerta de salida a cualquier problema. Dale la puerta de oportunidad si alguien la necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia, y que el Señor alce su rostro sobre de ti y ponga paz en el nombre de Jesús. Amén, amén. Satisfecho estaré cuando